Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de opiniones entre legisladores y estudiantes universitarios. El año pasado, en 2013, el sector de las telecomunicaciones en nuestro país registró pérdidas, dejó de recibir ganancias por 25.800 millones de dólares. La concentración del mercado, las prácticas monopólicas, la falta de competencia son solamente algunos de los factores, pero importantes factores que hacen que nuestro país crezca muy poco. El año pasado apenas el 1.3%, el más bajo en los últimos 3 años. Una vez reformada la Constitución en materia de telecomunicaciones, en donde se creó, entre otras muchas cosas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, viene el paso a las reformas secundarias. El diablo, dicen por ahí, está en los detalles. En esas leyes secundarias tendrá que dar el marco normativo para el actuar del IFETEL y, por supuesto, de todo el sector de telecomunicaciones. Pero, ¿cuáles son las condiciones del mercado de telecomunicaciones y de competencia en nuestro país? ¿Cuántos recursos se tendrán que invertir para generar la infraestructura necesaria para llevar adelante esta reforma, la reforma en materia de telecomunicaciones? Hoy, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. Se calcula que a finales de 2013, el sector de telecomunicaciones en México generó más de 426,000 millones de pesos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta visión universitaria. Estamos en la Cámara de Diputados. Hoy un tema importante, urgente, necesario, pero además un asunto polémico. Nos acompañan 3 legisladores para platicar de él. Pero antes le doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que estén con nosotros a los estudiantes de la Universidad del Valle de México. Gracias por acompañarnos, estudiantes de Derecho del 6º semestre todos. Vamos a dar paso a nuestros invitados, a los legisladores. Primero las damas, por favor. Diputada, si nos dices, aunque te conozcamos, ¿quién eres? ¿De qué partido? ¿Qué comisiones integras? Sí, claro que sí. Soy Purificación Carpinteiro. Soy diputada federal por el Distrito 22 del Distrito Federal, la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa. Es decir, soy diputada por mayoría. Diputado Juan Pablo Adame, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Mi nombre es Juan Pablo Adame Alemán. Soy del Partido Acción Nacional y tengo 28 años. Bienvenido, gracias, diputado Víctor Díaz Palacios. Bueno, primero agradecerle su presencia a los jóvenes de esta universidad. Su servidor acaba de cumplir 63 años. Muchas gracias. Vamos con una pregunta, vamos con Edgar Díaz Hernández. ¿Qué postura tendrá el IFETEL ante la reforma de comunicaciones y si habrá gente capaz ante dicha institución? ¿Y cuáles serán los criterios para seleccionar a dichas personas o serán por dedazo? Por favor, diputada Carpinteiro. Edgar, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya fue creado conforme a las reglas que fueron establecidas en la propia reforma constitucional. Es decir, el 11 de junio del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona, modifica, deroga, etcétera, una serie de disposiciones de la Constitución Política Mexicana, incluyendo el artículo 6, 27, 28 constitucional y otros. Y en ese mismo decreto, como ustedes estudiantes de Derecho saben, hay una serie de artículos transitorios. En estos artículos transitorios se estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía que estar ya en vigor a partir, 3 meses después de que salió la reforma constitucional. Se estableció inclusive la metodología para la selección, una metodología muy novedosa porque no solamente se involucraron al INEGI, al Banco de México y al Instituto Nacional de Educación, ¿no? Y aparte de eso,
estas 3 instituciones elaboraron un examen que tuvieron que presentar todos aquellos que se postularon y que cumplieran los requisitos. Ese examen lo pasaron, estas personas que pasaron fueron integrados en ternas que fueron presentadas al presidente de la República. Entre esas ternas escogió el presidente de la República y mandó sus predilecciones al Senado de la República, que tenía o tiene por obligación, en caso de la designación de un comisionado o comisionada, decidir por 2/3 partes. Así fue su integración y a partir de octubre el instituto ya está en funciones. Y es más, desde ese momento empezaron a correr 180 días para que el instituto tome una serie de determinaciones de la mayor trascendencia para el país. Van a estar dando a conocer precisamente estas decisiones de quiénes son los agentes preponderantes en los mercados, cuáles son las medidas que se van a adoptar, la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión y otras series de disposiciones que están establecidas en los propios transitorios de lo que el instituto ya tiene que hacer. Vamos a ir a un corte, vamos a ir con otra información. Volvemos a San Lázaro, aquí a la Cámara de Diputados, a discutir esta reforma importante y las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Se estima que para finales de 2014, el sector de telecomunicaciones en México crecerá el 4.8%, generando casi 450,000 millones de pesos. En México, América Móvil domina el 80% del mercado de telefonía fija y el 70% de telefonía móvil. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Es confiable la integración, la manera en la cual se integró este IFETEL y son confiables quienes lo integran? ¿Ustedes confían, los partidos políticos, ustedes diputados, confían en las resoluciones que emanen de ese IFETEL? Sí, por supuesto. Creo que nosotros al elaborar la reforma y al hacer también este método, pues somos los primeros que tenemos que confiar en lo que creamos y en la forma y la selección que se tuvo. Yo creo que la responsabilidad que tienen los comisionados es bastante alta. No son temas menores decir si Telmex, si Telcel es preponderante. Por supuesto que tampoco es menor decir si Televisa lo es, porque esto va a desembocar en algunas acciones sobre las empresas que tengan que ser determinadas preponderantes. Cada que se plantea una reforma es porque como están las cosas no nos gusta y creemos que pueden estar mejor. Y eso fue lo que pasó con la reforma de telecomunicaciones, escoger ciertos perfiles para que tomaran esas decisiones en beneficio de los ciudadanos. Pero de entrada los 3 partidos, PRI, PRD, sí. PAN, el PAN sí le dan el voto de confianza al árbitro. Bueno, el PRI por supuesto que da confianza al trabajo legislativo que hizo y a la aportación que realizó para esta reforma constitucional. Vamos con otra pregunta, si les parece. Invertimos ahora el orden de las participaciones. Vamos con Edith Angélica Valdés Robledo. La reforma plantea la cobertura de banda ancha a nivel universal. Mi pregunta es, ¿cómo pretenden garantizar que estos servicios lleguen a comunidades que no cuentan con la infraestructura necesaria? ¿Y cómo pretenden solventarlo? A ver, diputado Díaz Palacios, justo tú nos hablabas de ese tema. Lo que nosotros estamos proponiendo, y es la aspiración, es que poco a poco lleguemos a ese punto. Una de las partes fundamentales es darle el presupuesto que se requiere para que puedan llegar a tener esta cobertura. Se están haciendo esfuerzos en algunos estados, en algunos municipios, pero por supuesto en la federación debe contar con un presupuesto para este mismo 2015 que empezaremos a realizar por ahí de julio, un presupuesto que dé la posibilidad de avanzar de manera sustantiva en esta cobertura. Algunos, no pocos, dirían, diputada Carpinteiro, que ya vamos tarde en estos temas. ¿Hay plazos para lograr esta cobertura universal o casi universal? Lo primero que se establece precisamente en el artículo 6 es el derecho a la información. Y la fracción, del apartado B del derecho a la información en términos de lo que es la fracción primera, dice claramente que el Estado establecerá una política de inclusión digital universal.
Ya en los transitorios se establece, bueno, a qué le estamos llamando una política de inclusión digital universal, y están diciendo una cobertura de banda ancha para por lo menos 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas, de las empresas en general. Esto es un gran reto, es muy agresivo. Estamos hablando de que si yo les decía que 20% de la población hoy es apenas el que cuenta con acceso a acceso de banda ancha, llegar al 70% significa crecer estamos hablando de crecer al 2000% para poder llegar a esos números. Pero la propia reforma también incluye cuáles son los mecanismos que se tienen. Número 1, establece precisamente el que va a existir una red pública compartida con infraestructura que tendrá que llegar a todos los municipios. Quiero decirles que hoy por hoy, para su mayor información, y aunque ustedes no lo crean, 94% de los hogares mexicanos cuentan con televisión, solo que estas televisiones son analógicas. Y el Estado ha decidido, más bien el Ejecutivo, ya está en pruebas en Reynosa, en donde han decidido intentar, en lugar de estar dando decodificadores para lo que es la transición a la televisión digital terrestre, que es otra de las obligaciones, dar televisiones en donde esas televisiones ya tienen la posibilidad de captar internet, si es que el internet está disponible. Entonces, en cada casa que se dé, porque lo que va a suceder es por cada televisión analógica que entreguen, van a recibir a cambio una televisión digital que ya capta internet. Si nosotros además llegamos con esta red pública mayorista que el Estado está obligado a construir, a empezar a construir este 2014 y a terminar en el 2018, para el 2018 ya tendremos las señales, digamos la energía eléctrica, y por el otro lado ya se tendrán los dispositivos que permitirán que que por lo menos en 70% de los hogares se cuente con todo esto, pero no nada más eso. En las comunidades más remotas se podrá tener a un telecom que hoy presta servicios, por ejemplo, entrega de remesas, telegramas, inclusive con la fusión de correos, en cada municipio tener la posibilidad de accesar a internet yendo a especies de cibercafés como los que hoy muchos estudiantes utilizan para poder tener acceso a sus cuentas y a las herramientas que nos permiten hacer que el internet sea nuestro mejor amigo. Ahora, probablemente este negocio o no negocio, esta política de Estado, esta política pública, pues no le guste a algunos y no les puede gustar, diputado Adame, a quienes tienen el control mayoritario del internet, de la telefonía móvil y de la telefonía fija. ¿A quién no le puede gustar o a quién le puede incomodar esta reforma y estas leyes secundarias, específicamente esto que ustedes nos comentan? Pues aquellos que se sientan cómodos con la situación que vivimos. Y la situación que vivimos es muy sencilla. O sea, tenemos actualmente 34 millones de accesos móviles y nos falta por lo menos otros 30 millones para poder ser competitivos. Estamos hablando de celulares. Tenemos hoy en día una televisión abierta que también es con pocos contenidos o contenidos ya muy hechos que nosotros vemos en telenovelas, en fútbol y en noticieros. Y quizá lo que nosotros queremos ver también como una nueva generación es más contenidos de mejor calidad, mejor servicio, mejores precios y que puedas tener señal en la gran parte del territorio nacional. Porque aquí tenemos que hablar de 3 capas. Una es las redes, es decir, que la tecnología, que el servicio pueda llegar hasta la sierra, como hace ratito se nos comentaba en una pregunta. 2, ¿cuántos mexicanos tenemos los dispositivos? Esto tiene que ver con los teléfonos inteligentes. Y 3, ¿cuáles son las aplicaciones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos? Si nosotros tendremos que seguirnos formando para hacer un trámite en gobierno e ir a una delegación y pasar ahí 4 horas, o si lo puedes hacer desde tu casa en un portal único de servicio, de ventanilla única que se pueda tener a través de una página de internet. Son las 3 áreas que tenemos que cubrir y es ahí en donde tiene que llegar también la reforma. Vamos con otra pregunta, si les parece, vamos con Karen Becerra García. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que iba a tener 3 preceptos básicos, el cual es cobertura universal, el cual, díganme cuál va a ser el costo de la infraestructura, qué infraestructura, cuánto tiempo, porque si bien es cierto, en la sierra
no muchos saben leer. Entonces, ¿cómo van a adquirir un dispositivo si ni siquiera tienen el dinero económicamente? Gracias, muchas gracias, Karen. Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a ir a otra visión. Regresamos a esta visión universitaria desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, justo para responder estas interrogantes. Esta reforma habría sido muy útil tal vez hace una década, pero ahora ya hay muchísimas plataformas que, a pesar de que pudieran estar contempladas en el halo regulatorio de la reforma, creo que en términos, por ejemplo, de determinar la preponderancia, sobre todo del oligopolio que maneja la televisión en México, que es el caso que más destaca, porque no hay que tampoco soslayar que también va a regular radio y otras plataformas, pero en el caso de la televisión, que es lo que suele preocupar más a la opinión pública, creo que no puede hacer demasiado en cuanto a la regulación de estos oligopolios. Ahora, podría ser si la reglamentación secundaria ya nos estuviera ayudando a empoderar al órgano que se creó, sucesor de la COFETEL, ahora el IFT, para que cumpliera con sus funciones básicas. Al no tener una reglamentación secundaria aún, al haber expirado el plazo que los mismos legisladores se pusieron, creo que no estamos ayudando a la institucionalidad. Tal vez esta omisión por parte de los legisladores, que es un tema polémico en todos sentidos, plazos perentorios que suelen terminar y no cumplirse, aun cuando ellos mismos se lo fijan, creo que sí está, sí cancelando la posibilidad de que el IFT actúe de manera plena, y me llaman la atención dos casos fundamentales. Desde que se instaló en septiembre del 2013 este instituto, las dos grandes decisiones que se han tomado, entre otras por supuesto, es uno, cuando se resuelve la controversia entre Televisa y Dish respecto a que bajen la señal de televisión abierta, sistemas de paga que no necesariamente están vinculados o tienen acuerdos con quienes producen estos contenidos de televisión abierta. Y la segunda resolución recientemente dada, la cuestión de la preponderancia en Telmex, en el caso de telefonía, y de Televisa, en el caso de contenidos de televisión. Y también una tercera resolución es esta lista de eventos relevantes, los cuales, la televisora, en este caso de Emilio Azcárraga, no podrá mantener en exclusividad y tendrá que compartir contenidos. Pero todo esto se hace sin contar con una reglamentación secundaria. ¿Esto cuál es el problema? Que en un futuro, cuando ya tengamos esa legislación, puede haber más resquicios legales para que amparos pudiesen proceder. Entonces, sí creo que va a ser, va a tener que estar muy atenta la sociedad civil y por supuesto la autoridad para que las resoluciones del IFT se judicialicen lo menos posible y que sí acabe este organismo autónomo como eso, que tenga una verdadera autonomía y que cada vez menos se tenga que definir en tribunales. Grupo Televisa cuenta con una participación de un 70% del mercado de televisión abierta en México. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos con la pregunta de Karen acerca de la infraestructura y el dinero, por supuesto, que se va a necesitar. ¿Lo tiene o no lo tiene el gobierno mexicano, el Estado, para cumplir con lo que el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo? ¿Hay dinero? ¿Alcanza el dinero? ¿De qué tamaño es la infraestructura que se tiene que generar, diputado Adame? Bueno, la propia reforma, cuando nosotros hacemos una ley o un cambio constitucional, siempre se tiene que ver la viabilidad que va a tener esa ley para que el ejercicio presupuestal se dé en tiempo y forma. De lo contrario, sería bastante irresponsable. Así que la propia reforma sí prevé los mecanismos para que se pueda detonar esta inversión y que pueda llegar hasta las zonas en donde aún no hay señal, en donde ahí no hay cobertura. Creo que
el punto para este programa y también para ustedes como jóvenes es identificar quién hace qué dentro del gobierno. Nosotros, dentro de la Constitución, en el 6º, pusimos el derecho, o se estableció el derecho para la banda ancha y para el Internet. Pero, ¿qué área es la que hace que este derecho sea eficiente? Nosotros todos tenemos derecho al agua, a la vivienda, a la salud, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el área de México Conectado que lleva Mónica Aspe, ya se le destinó un presupuesto para que se encargue de conectar a los edificios públicos, a los hospitales y a las escuelas. De hecho, ya se está haciendo ahora en Sonora, ya se está haciendo también en Colima y se va a ir, según lo que nos han presentado, también por estados. Ahora, ese es solo un área. También tenemos que revisar lo que va a hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que recientemente, hace algunos días, presentó ya su plan de trabajo 2014, en donde tiene que revisar cada uno de estos puntos. Pero creo que nosotros podemos ver estos avances y son significativos, pero sin leyes secundarias, sin una propuesta del Ejecutivo, pues todavía estamos dejando la mesa todavía que no está servida, ¿no? A ver, el diablo, decíamos, está en los detalles. ¿Por qué el Ejecutivo habrá tardado tanto en enviar estas leyes secundarias? Se los pregunto a un partido opositor y se lo pregunto también al partido del presidente. Diputada Carpintero. El hecho es de que el Congreso incumplió en nuestro compromiso de haber aprobado la ley secundaria el 9 de diciembre del año pasado. Muchas de las controversias que hoy se están teniendo, la del juez local que tiene por toda esta cuestión de la retransmisión de las señales, lo que se llama Moscarri-Mossofer y muchas otras, pues precisamente ya deberían haber sido zanjadas por esa ley que los diputados y los senadores no aprobamos. La pregunta es, ¿por qué es que habiendo un documento, una iniciativa de ley presentada por un legislador, independientemente de cuál sea el partido, las comisiones de la Cámara de Diputados se negaron a empezar los trabajos para debatirla y dictaminarla para que eventualmente pasara a su pleno a ser votado? A ver, aquí hay dos legisladores. Bueno, estamos con el del PRI. ¿Por qué no se discutió? En las reformas constitucionales que se ha logrado es un esfuerzo de todos. Les decía que nadie puede allegarse a la paternidad. Y mucho es el trabajo de cabildeo entre las tres fuerzas más importantes políticamente hablando y todos los actores. O sea, aquí interviene el gobierno federal, por supuesto, los involucrados y también los partidos políticos. Por eso ha sido más fácil transitar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para alcanzar el consenso. Una reforma constitucional, ustedes lo saben y lo saben bien, es de las 2/3 partes. En este momento lo que se requería era tener un documento consensuado con las tres fuerzas políticas, con los actores, para que al su arribo al Senado de la República tuviese el menos debate posible, casi todo ya llegar consensuado, porque además ha estado participando los senadores de la República, en donde es la Cámara de origen, y por supuesto los representantes que tiene ahí el PRD. Entonces, no es por un capricho, simplemente es que hay que lograr los consensos necesarios. Si bien es cierto que hoy no necesitamos las 2/3 partes, con una simple mayoría, simple que sería muy fácil obtenerla entre el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, porque al final yo nunca he visto los 500 diputados en la Cámara, ni siquiera el día que tomamos protesta. O sea que, pero lo que necesita el Partido Revolucionario Institucional es generar los consensos. Si bien es cierto que en una democracia la mayoría manda, nosotros siempre tendemos la mano a la minoría para que sus comentarios, sus observancias sean plasmadas dentro de la ley. Gracias, diputado. A ver, tenderle la mano a la minoría, pero que no se discuta su iniciativa, sino que haya un consenso, diputado Adame. No, en este caso no hay consenso en las leyes secundarias. Lo que hoy tenemos, para ponerlo en el imaginativo, son piezas del rompecabezas. Ya tenemos la iniciativa de purificación, el PAN en el Senado por Javier Corral también ya presentó una iniciativa, Amedi ya también presentó su iniciativa, tuvimos la iniciativa también
esta iniciativa ciudadana que fue Internet Libre para Todos, que fue el primer esfuerzo de la ciudadanía para que pudiera discutirse aquí en la Cámara. Y la única pieza que nos falta es la pieza del gobierno y es la pieza del PRI. Por eso nosotros hemos insistido en cuanto tengamos esto, pues vamos a empezar la discusión sobre todas las iniciativas y poder armar el mejor rompecabezas para poder tener las mejores leyes secundarias. Pero sí quiero ser muy claro que en materia de leyes secundarias de telecomunicaciones, a diferencia de lo que fue en la reforma en donde sí se discutió previo, aquí no ha habido ningún diálogo ni ninguna plática. Veo por aquí varias manos, una levantada, por favor. Yo creo que lo que mi compañera y yo queremos saber es cuál es el presupuesto designado para este proyecto. Además, yo le quiero hacer una pregunta directamente a usted. ¿Qué le parece más importante? ¿Una televisión, tener internet o comer? Yo le puedo decir que una televisión nos da acceso a internet y con el acceso a internet tenemos la posibilidad de capacitarnos y generar los ingresos necesarios para poder comer. No se trata de comer hoy, se trata de que nosotros, los ciudadanos de hoy, los de mañana y los de pasado mañana tengamos comida siempre. Y no se trata de estar subsidiando. El presupuesto de este año para telecomunicaciones es de 10,000 millones de pesos. No hay presupuesto, no es un presupuesto privado, es un presupuesto que incluye inversiones de los grupos que quieran participar a través de una asociación público-privada, en donde el Estado solo pone frecuencias del espectro radioeléctrico, 700 megahertz de frecuencias. Gracias, muchas gracias a los dos. Gracias también al diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. A usted, sobre todo, muchísimas gracias por vernos. Ahí están nuestras cuentas de correo, el Facebook. Escríbanos, visiten la página del canal del Congreso, sugieran los temas y, por supuesto, aquí los abordamos en esta visión universitaria. Gracias, muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.